その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. I ain't really take no pictures. Capítulo 48. Puff Ryu. Mis párpados se sentían pesados, como si nunca quisieran ver la luz otra vez, así que lo único que veía era oscuridad. Pensé que estaba muerta, pero todavía podía sentir los latidos de mi corazón contra mi pecho. Todos los sonidos se habían vuelto distantes a mi alrededor. No sabía qué estaba pasando afuera. Y para ser sincera, ya ni siquiera quería saberlo. Los recuerdos sobre las palabras de Cranelsan pasaron por mi mente de repente. Él, como mi familia y yo, prácticamente le quitamos todo lo que tenía, según me contó. Había un sentimiento rondando por mi pecho, esto era culpa. Sí, en algún momento, esa emoción se desbordara en mí. Cada vez que golpeaba a Cranelsan y lo veía levantarse con una fuerte determinación en sus ojos, supe que no mentía. Que todo lo que me dijo era verdad. Cuando admití tal cosa, recordé lo que acordamos y el combate se decidía. Probablemente, Cranelsan estaba esperando a que me levantara. Así que al final, le diré dónde está Astrea-sama. Ni siquiera tenía la fuerza para sonreír en autodesprecio por mi falta de fuerza, así que solo me resigné a mi destino. Entonces, lentamente, abrí mis ojos. Y cuando mi vista se enfocó, lo primero que vi fue mi cuerpo ensangrentado. La sangre parecía estar fluyendo como un río desde mi pecho hasta mi abdomen. Esto es malo, Pensé que mi muerte era inminente hasta que me di cuenta de algo obvio. No podía sentir la herida que estaba derramando tanta sangre. No solo era eso, de hecho pude sentir como mis heridas se estaban cerrando. No estaba segura de qué estaba pasando, pero sí sabía una cosa, esta sangre no es mía. Entonces, lo escuché. Tan pronto como llegué a una conclusión, ese sonido cortó mis pensamientos. Sus gruñidos de dolor. Ryu. C. Cranelsan. Enfocando mis ojos hacia adelante más allá de mi cuerpo, vi a Cranelsan. Aunque lo que encontré me hizo dudar si en verdad era él. Su aspecto no había cambiado mucho en comparación a la técnica que usó durante nuestro combate, pero aún así, se veía más siniestro. Su piel, antes blanca, se había puesto pálida hasta el punto en que no sabría si se trataba de alguien vivo. Y las pupilas de sus ojos rubíes se habían rasgado, brillando intensamente de forma amenazante. Uno de sus ojos tenía una forma diferente, en el izquierdo, su esclerótica era negra y el tono de rojo de su iris era más profundo. No estaba segura, pero tal vez era alguna habilidad o magia dada por su estado que no utilizó en nuestra pelea. Sin embargo, había otra cosa curiosa. Pude ver un cuerno perfectamente rizado por encima de su oreja. Cuando pensé que esto era demasiado extraño, vi otra cosa sobresaliendo de la parte de atrás de sus caderas. Al principio pensé que era una cuerda, pero cuando agudicé mi vista, pude ver que era una cola negra que terminaba en forma de pica. Mi corazón empezó a latir con fuerza al darme cuenta. Más que una habilidad, parecían rasgos físicos naturales, como si no se tratara de un humano, ni siquiera un Beastman. Sino, algo más. Bell. Ryusan. Yo, lo siento por todo, ahora debes irte de aquí rápido antes de... Cranelsan interrumpió mis pensamientos de repente, pero no pude entender sus susurros más allá de sus disculpas. En sorpresa, contuve mis ganas de decirle que no había necesidad de tal cosa solo porque de seguro empezaría a llorar si esto significaba que ya no le haría daño a Astrea-sama. Entonces noté algo. Estuve tan impactada por el aspecto de Cranelsan que no me había fijado en la cosa más importante. Él estaba sosteniendo una espada corta llena de sangre en su mano, y tenía una herida profunda en el lado izquierdo de su abdomen. Con un clic, el rompecabezas se armó en mi mente. La sangre que tenía encima ahora mismo no era otra que la de Cranelsan, y por muy confuso que sonase, parecía que lo hizo con la intención de curarme ya que las heridas que él mismo me había hecho se estaban cerrando. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se apuñalaría a sí mismo si era para salvar a su enemiga? Sin entender la situación, me dejé llevar por la angustia de verlo herido y grité. Ryu. Cranelsan, ¿por qué te heriste para salvarme? No. Olvida eso, debemos tratarte enseguida. Incluso cuando pregunté, él seguía ahí. Arrodillado enfrente mío sin decir una palabra.
Sin embargo, no me importaba si me daba su aprobación o no. Levantando mi cuerpo un poco, estiré mis brazos hacia él con la intención de usar Noaeal. Mientras recitaba el encanto, traté de buscar el contacto visual, pero sus ojos estaban desenfocados. Estaba inconsciente. Sin un solo gesto que me ayudara, salvo el hecho de que su mirada estaba apagada, asumí que Cranelsan había perdido su conciencia. No me sorprende, ha perdido mucha sangre, ni siquiera tomó en cuenta los puntos vitales. Un grupo de motas de luz verde bailaban en mi mano hacia él, buscando curar sus heridas. Noaeal no era una muy buena magia curativa, ya que no curaba el daño inmediatamente, sino gradualmente. Pero supuse que era suficiente para curar a Cranelsan. Su herida era profunda, pero sé que él es bastante resistente como para morir por algo como eso. Después de un largo minuto, el efecto de Noaeal terminó. Entonces moví la tela rota del abrigo de Cranelsan para ver cómo se encontraba la herida, el resultado me sorprendió. Ya no había nada. Mi magia curativa nunca fue tan efectiva, apenas si curaría un hueso roto. Sin embargo, Cranelsan había podido curarse completamente de una herida grave en el abdomen. ¿Tiene que ver esto con lo que vi durante el combate? Imágenes fugaces de lo sucedido pasaron por mi mente, más específicamente el cómo los cortes y marcas de golpes que le hice a Cranelsan se curaban rápidamente. Entonces sí era una habilidad después de todo. Dejando eso de lado, me alegré de que gracias a esto, él pudo curarse más rápido. Una leve sonrisa de alivio se extendió por mi rostro. Todo terminó bien al final, o tal vez era demasiado pronto para hablar. Así que, eres Ryu León, ¿verdad? Como un repentino y frío viento, había despertado. La voz de Cranelsan me sacó de mis pensamientos nuevamente, pensé en agradecerle ahora que estábamos más calmados, pero por alguna razón no pude hablar, en vez de eso, incliné mi cuerpo hacia atrás por instinto. Sus palabras me dieron un mal presentimiento. ¿Por qué pregunto si era yo? No podía ver su expresión porque los flequillos de su cabello le estaban cubriendo los ojos. Sin embargo, pude sentirlo. Mis ojos se alzaron inconscientemente para tratar de mirar a los suyos cuando se puso de pie. ¿Qué sucede? Pareces nerviosa. Preguntó con una voz fría como el hielo, sin embargo. Sus palabras ocultaban sus verdaderos sentimientos. Un escalofrío subió por mi columna cuando estuve segura. Era sed de sangre. Pero esta vez, no era una sed de sangre inconsciente debido a su enojo, sino una completamente centrada en mí. Una genuina intención de asesinato que nunca había sentido antes. Ryu, ¿quién eres? Pregunté por instinto. Y él respondió. Yo. Eso es algo irrelevante. Después de todo, lo único importante aquí, eres tú. Con un movimiento de su brazo y sin previo aviso, blandió su espada. Sus palabras ni siquiera habían sido completamente recibidas por mí cuando ya me encontraba rodando en el suelo para esquivar su ataque. ¿Pero qué? El bosque entero tembló por ese único golpe. Como si su yo de hace unos minutos fuese un niño en comparación al de ahora, el ataque de Cranelsan fue lo suficientemente poderoso como para destruir una cuarta parte del bosque. Los árboles cayeron al suelo uno tras otro con sonidos sordos, y las piedras mágicas de los desafortunados monstruos cercanos salieron volando por todo el lugar. Lo peor de todo fue, que Cranelsan simplemente osciló su katana. Agitándola en el aire, solo eso, ni siquiera fue un movimiento impresionante. El poder puesto en él, en cambio, fue exageradamente destructivo. Un poder atronador. Esta fuerza insana, va más allá de un aventurero de LV3, no, trasciende el LV4 también, esto es, primera clase. Pero, ¿cómo? Su escala de poder subió drásticamente en poco tiempo, ¿tendrá que ver con ese aspecto y aura malignos? No, siquiera seguía siendo Cranelsan. Alzando mi cabeza, lo miré de nuevo. Con un silencio mortal en el ambiente, observé atentamente a la persona frente a mí que no tenía más intenciones de moverse a pesar de tal demostración de poder. Su mirada se posó en su mano que sostenía la katana y ladeó la cabeza. Parecía genuinamente sorprendido a pesar de que su rostro no cambió mucho. Interesante, hace mucho tiempo que no tomó el control del cuerpo. Ciertamente, somos mucho más fuertes ahora. Somos. No entendía nada de lo que decía, pero por lo menos pude aclarar una duda. Él, no es Belle Cranel.
Por un segundo, me olvidé de respirar gracias a su presión, que era como una aura oscura que solo aumentaba con cada paso que daba. Ojos fríos como un témpano de hielo que no demostraban emoción alguna, y sin embargo, una presencia imponente que abrumaría a un dragón. Tal y como indicaba su apodo. Era la viva encarnación de un segador de la muerte. ¿Qué? ¿Por qué su cabello está? Y como para reforzar su cambio, vi algo más en él. Lentamente, pude ver las puntas de su cabello tornándose oscuras. El color oscuro siguió viajando por su cabello hasta detenerse cerca del centro de su cabeza. Maldición, ¿por qué aún no se completa? Por primera vez, su voz dejó escapar una punzada de fastidio. Esto debe ser. Plante mi pie con fuerza en el suelo y salte hacia él con un movimiento explosivo. Realmente fuerte, aunque mi intención no era hacerle daño de todos modos, fue impactante ver cómo solo necesito su antebrazo para bloquear el ataque de mi espada de madera. Apoyé mis pies en el suelo para poner más fuerza en el forcejeo, pero permaneció sin moverse ni un centímetro. Sin dejar pasar la oportunidad al estar tan cerca, grité. Ryu, no tienes el control completo sobre él, ¿verdad? Crane-san, si puedes escuchar, despierta por favor. En respuesta, solo suspiró como si su anterior queja se le olvidara y habló conmigo. No pensé que quisieras morir tan rápido, como sea, primero quiero que me digas dónde está tu diosa. El golpe fue tan fuerte como para levantar mis pies del suelo y hacerme flotar en el aire por unos segundos. Al siguiente instante, me pateó en el rostro mientras aún estaba en el aire, enviándome a través del aire por todo el piso. Mi cuerpo rebotó innumerables veces por el suelo rocoso del piso, labrando un camino forzado de tierra hasta golpear una colina. Cuando finalmente me detuve, pude sentir mi conciencia yéndose, pero me forcé a mantener mis ojos abiertos. Sintiendo la sangre brotar desde mi frente, pensé en la situación actual. ¿Pelear con él? ¡Qué ingenua! Yo ya perdí. Peleé aproximadamente 27 minutos en contra de Crane-san, cada uno estaba dándolo todo y esforzándose sin que hubiera un ganador claro. Pero esto, era una locura. 2 golpes. Eso fue todo lo que necesitó para hacer que mi cuerpo no pudiera levantarse. Bien, por tu cara puedo ver que ya sabes qué tan fuerte soy. Esto hará las cosas más fáciles. Mirando hacia el frente, tardé un segundo para enfocar mi vista en lo que sea que poseía a Crane-san. No tengo nada que ocultarte, Elfa. Mi nombre es Veg. Eso. El nombre de su maldición, ¿verdad? Escuché ese nombre solo una vez durante una noche en la Señora de la Abundancia por parte de Loki-sama y los otros capitanes de élite de la familia Loki. Me pareció de mala educación escuchar, así que me alejé. Pero aún recuerdo sus palabras con claridad. Belletan debería tener cuidado con esa maldición, Beck. Por lo que me dijeron, cada vez que la usa se comporta diferente. Así que esto era, una maldición que altera su personalidad. No, él se llama a sí mismo Beck. En otras palabras, una maldición con un sentido de sí mismo. Sentí un escalofrío. Jamás pensé que pudiera haber algo así, ni siquiera con el poder de la bendición de los dioses. Hubo un brillo en los ojos de Veg en el momento exacto que me di cuenta de lo que era. Como si hubiera visto a través de mí. Veg, así que entiendes lo que soy, no lo haces. Rechazando la idea, bajó la parte superior de su cuerpo para poder agarrarme del cuello con su mano y levantarme. Veg, no soy un simple subproducto del estado de ese idiota. Llevo con él desde hace mucho más tiempo. Junto con sus palabras, había una profunda ira fría brotando de su interior. No hacía falta ser un adivino para saber de que aquel idiota del que hablaba era Crane-san. Ryu. Entonces, ¿qué demonios eres? ¿Por qué Crane-san tiene que cargar con alguien como Teurk? Beck, como dijiste. Cuando su mano apretó mi cuello, no pude evitar la urgencia de tratar de apartarlo, pero no pude. Beck, ¿de verdad crees que yo soy su carga? Preguntó mientras me arrojaba al suelo con fuerza la suficiente para hacer una grieta y sacar el aire de mis pulmones para luego poner su pie contra mi rostro de manera brusca. Beck, pues te equivocas, Elfa. Belle Cranel fue quien me creó. Con enojo, me reveló la verdad, dejándome en shock. Sin embargo, no terminó ahí. Beck, supongo que te preguntabas cómo es que ha estado en pie todo este tiempo, ¿no? ¿Cómo se enfrentó a tanto dolor y soledad?
te daré una respuesta, no lo hizo. Tomando una pausa como si quisiera dejarme organizar mis pensamientos por un segundo, la maldición que poseía el cuerpo de mi amigo dio un suspiro. Beck. Lo único que hizo fue enterrar esos sentimientos en lo profundo de él, y no lo digo en un sentido figurativo, literalmente, toda la ira contenida de ese chico durante todos estos años, está en mí. Ryu. Mentiroso, Beck. ¿Qué? Ryu. Gu. Replicó al escuchar mi respuesta, ni siquiera me dejó repetir lo que dije ya que quitó su pie de mi cabeza para golpearme en el abdomen, justo en la última herida que Cranel-san me infligió, en un solo segundo, sacando a la fuerza el aire de mis pulmones otra vez. Beck, ¿acaso crees que soy así porque quiero? Maldita elfa, ¿tienes alguna idea de lo que hay en mi cabeza todo el tiempo? Su máscara de indiferencia se rompió. Al igual que Cranel-san, él tenía una expresión serena. Pero en el momento en que explotó, sentí que estaba viendo su verdadero rostro. El rostro de una ira incontenible. Beck, para tu querido Cranel-san. No soy más que una caja que puede llenar de mierda cuando él quiera. Maldiciendo su propia existencia, comenzó a enumerar lo que supuse eran las razones de su sufrimiento, o los de Cranel-san mejor dicho. Beck. La muerte de su maestro, de sus padres, incluso la de una familia que él ni siquiera recuerda que tuvo. También Alice, e incluso los más recientes amigos de la familia Loki. Todas las emociones de ira que él sintió por ellos arden en mi pecho. Estas eran, las pérdidas de Cranel-san. A lo largo de mi vida, solo perdí algo, sin embargo, ese algo era lo más preciado para mí. Mi familia. Pero, Cranel-san, perdió lo que considero lo más importante más de una vez. Si fuese yo, nunca lo habría soportado. Sin embargo, la razón por la que él pudo ponerse de pie de verdad era. Beck. Así es, Ryu Leon. Incluso ahora, los sentimientos de Belle Cranel están en mí. Yo, y solo yo comprendo su sufrimiento más que nadie. Después de todo, soy el testigo de su historia. Con el último gramo de fuerza que me quedaba, me las arreglé para levantar parte de mi cuerpo. Ryu. Dices eso, pero también tienes tus propios planes, ¿no es así? Si de verdad fuese un testigo hecho para recibir, o compartir el sufrimiento de la persona a la que está ligada, entonces no podría hacer este tipo de declaraciones. Y tampoco podría adueñarse del cuerpo de Cranel-san así como así, Beck. HMPH, tienes razón. Por supuesto que tengo mis propias ideas al respecto. Respondió como si no le importara contarme sus planes. Como si le estuviera hablando a alguien que nunca podría salir con vida de esta situación. Beck. Sin embargo, debo admitir que este tipo es muy resistente. A pesar de llenarme de emociones negativas durante todos estos años, sigo sin competir contra esa tonta voluntad. Sus palabras me llamaron la atención, no estaba segura por cuánto tiempo me seguiría respondiendo, así que solo pregunté por inercia. Ryu, ¿estás diciendo que todavía no tienes el control completo? Solo por un momento, lo vi. Él como contuvo su leve sonrisa cuando hice mi pregunta, como si supiera perfectamente lo que iba a pasar. Beck. Así es. Para que el huésped, yo, tome el cuerpo del anfitrión, él, debo sobrepasar el poder de sus ambiciones y deseos, mi ego debe ganarle a su alma para ocupar su lugar. Básicamente, es una pelea de espíritus. El filo de su espada apuntó hacia mi dirección, tocando mi mejilla, podía sentir el frío del acero que no se movió un centímetro, ¿por qué no hacía nada todavía? Beck. Sin embargo, es un poco difícil ganarle a alguien como él en su propio juego, así que preferí debilitar su voluntad en vez de superarla. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? Bueno, con las vidas de sus seres queridos por supuesto. Ya veo, con que esa es la clave. Ahora todo tenía sentido, me dije. La razón por la que Cranel-san perdió contra él, es por mi culpa. El combate no solo liberó una gran cantidad de emociones negativas de Cranel-san, sino también sus dudas y lamentos. Sería imposible para esta maldición no aprovechar tal oportunidad. Él debió haber estado dudando tanto que no pudo contener sus emociones, sin embargo, ¿esto significa que le importo a Cranel-san? Me distraje por un segundo a pesar de la situación. Mi corazón latió un poco en respuesta a mis pensamientos y me sentí avergonzada. Beck, oye. Beck debió molestarse cuando se dio cuenta que estaba en mi propio mundo ya que cortó levemente mi mejilla con el filo de la katana de Cranel-san. Después de hacer eso, abrió la boca para hablar. Beck,
Hace 2 años, casi lo logro, ¿sabes? Belle perdió el control, y su entonces superior, Shakti, recibió una buena apuñalada por mi parte. Fue divertido, ¿sabes? Aunque esa es una historia para otro momento. Shakti y Belle. Espera. Beck. Oh. Por tu expresión, diría que recordaste algo desagradable. Olvidé que podría morir en cualquier instante y recordé algo con un rostro horrorizado. Hace 4 años, cuando los miembros de Evilus restantes se esparcieron fuera de horario, un escuadrón especial de la familia ganesa fue designado para atraparlos. Alice me contó una vez que hubo una aldea que fue víctima de esos miembros restantes, y que 2 niños murieron. Pero, también me contó que uno de los niños sobrevivientes se quedó con Shakti. ¿Acaso ese chico era Ryu? El incidente de Jason. Granelsan tuvo algo que ver. La sorpresa invadió su expresión cuando recibió mis palabras, solo por un segundo, la vi, él tenía la misma mirada triste que Granelsan. Pero no duró mucho tiempo, la misma ira de antes volvió a sus ojos. Al siguiente instante, mi cuerpo voló por el aire gracias a una poderosa patada. Beck. 1 minuto. Con mi cuerpo terminando de rodar por el suelo bruscamente. Él declaró entonces con una intimidación fría y una voz serenamente furiosa. Beck. Si quieres sobrevivir, resiste un mísero minuto. Ese es el tiempo que le tomará a este idiota recuperar el control. Vaya trato, por supuesto, no sería nada fácil, pensé. Mi cuerpo seguía temblando de los nervios ante su poderosa aura, no había manera de derrotar a este monstruo. Era solo mi teoría, pero, lo más seguro es que él y Granelsan tengan niveles diferentes de poder, y ahora que está poseyendo el cuerpo de su anfitrión, sus poderes se han combinado. Como mínimo, debe ser un LV5 a finales de camino, si solo esquivo, podré hacerlo. El agarre sobre mis espadas dobles se hizo más fuerte y tomé una postura de combate. Si es por 1 minuto, resistiré. Beck. No te preocupes, te mataré justo antes de que se acabe el tiempo, para que así, él pueda ver cómo te desangras en sus brazos. Dijo con confianza mientras tensaba los músculos de su cuerpo. Era el movimiento de Granelsan. El mismo con el que me derrotó. Con un gulp sentí la saliva que tragué bajando por mi garganta. Mi tiempo de reacción es lo suficientemente rápido como para interceptarlo. ¿Pero podré hacerlo ahora que está a la par de un aventurero de primera clase? Esa pregunta pasó por mi mente en el mismo momento en el que él levantó su pie para moverse, desapareciendo en una estela de rayos amatista crepitantes. Crucé mis espadas en forma de X con rapidez. Ni siquiera tenía tiempo para saber de dónde vendría el ataque, lo mejor era prepararse por adelantado. Había pasado un tiempo, en vez de su ataque, un sonido ensordecedor golpeó mis tímpanos y casi me hace tambalear. ¿Qué sucedió? Seguía respirando, así que no estaba muerta. Pero el ataque nunca llegó. Beck. HMPH, como pensé, el Mirage Walk no es algo que pueda usar. El sonido apático de su voz golpeó mis oídos y me hizo darme la vuelta enseguida. La imagen que recibí fue inesperadamente cómica. Entre unos arbustos y troncos de árboles que fueron destruidos por un choque, se encontraba él. Beck. Se supone que tengo que mantener mi mente serena y en control, pero eso no es posible si una persona que odio está frente a mí, ¿verdad? Mis ojos se encontraron con los de él cuando habló, revelando una condición importante de ese movimiento instantáneo que me dio tantos problemas. Entonces, puedo correr. Tan pronto como me di cuenta de aquello, planté mi talón en el suelo para dar una media vuelta y correr lo más rápido que tuve. Han pasado 15 segundos. La forma de los árboles se veía borrosa mientras pasaba a gran velocidad por todo el bosque. Tenía que escapar. Si logro huir, ganaré. Conozco a fondo este piso, sin embargo, esta debe ser la primera vez que Granelsan o Beck estén en este lugar, puedo usar eso a mi favor. Conocía cada atajo, bifurcación o camino de este lugar. Y si se acerca usaré la técnica de golpea y huye contra él. Beck. Sorprendente, duraste 30 segundos. Cuando crucé hacia la derecha en una esquina, había una persona esperándome, con su cuerpo inclinado apoyándose en el árbol mientras cruzaba los brazos. Maldición. Retirando su apoyo del árbol, sostuvo la vaina de la katana con una mano, y la empuñadura con la otra. Todo pasó en cámara lenta. Traté de retroceder instintivamente. Sin embargo, no pude esquivarlo, no, ni siquiera verlo.
Antes de notarlo, la figura pelinegra estaba detrás mío, colocando la espada de vuelta en su vaina luego de esparcir en el suelo la sangre que estaba en ella. Beck, ¿qué se siente? Me desplomé en el suelo como una muñeca rota sin poder responder a su pregunta u hacer cualquier otra cosa que requiera fuerza. La sangre brotaba de mi nueva herida en cantidades preocupantes. Pude morir de un solo corte, pero sigo viva. Le dirigí una mirada a Beck, lo más probable es que lo haya hecho a propósito para hablar. Beck, preguntaré una vez más, ¿qué se siente? ¿Qué se siente saber que tu propia muerte es a causa del error que cometiste? Si tan solo hubieras matado a los miembros de Evilus, esto jamás hubiera sucedido. Por alguna razón, sus palabras no me lastimaron. De hecho, estaba sonriendo. Mirando mi gesto con curiosidad, Beck se quedó quieto a pesar de que cada segundo contaba para él. Ryu, ¿quieres saber qué se siente? Bien, te lo diré. Un guante negro cubrió mi cara de repente y me estrelló contra un árbol. Beck, sí, considera esto como tus últimas palabras. No dejé que hubiera miedo en mi rostro cuando alcé mi cara hacia él. Y con una sonrisa sincera, dije. Ryu, me siento mal, no por lo que la familia Astrea hizo, sino por lo que te sucedió. A pesar de defender la justicia con toda mi fuerza, hay veces que no puedo salvar a gente buena como tú, y eso es frustrante. Su frente se arrugó cuando se dio cuenta que mis palabras no iban dirigidas a él sino a Belle. Beck, ¿crees que volverás si le hablas? No seas estúpida. Esto no es un cuento de hadas. Jamás te escuchará. A pesar de sus palabras, me negué a creer eso. Alguien como él no se rendiría tan fácilmente, ni sería derrotado de esa forma también. Por eso, espero que mis palabras sean escuchadas por ti. Lo miré directamente a sus ojos, que ahora brillaban con un tono intenso de rojo e intención asesina. Sin embargo, él debía estar más allá. Ryu, yo, lo siento por todo, Cranel-san. Faltando 15 segundos para que Cranel-san retomara el control de su cuerpo, Beck se dispuso a levantar su espada. Tal vez pensaba que quería ganar tiempo. Pero, pude verlo. Fue leve, tan leve que podía confundirse con un simple movimiento, pero sus manos estaban temblando. Entonces eso significa, no busco hacerlo entrar en razón. Suprimiendo la leve sensación de esperanza que llegó a mi pecho, me recordé a mí misma que esto era una disculpa sincera. Ryu, aunque, me gustaría pedirte un favor, cuida de Sir. Me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, pero dejarte a cargo la vida de mi mejor amiga no será una de ellas. Beck, TCH, ni siquiera basta para conmoverme. Dijo con un tono de voz decepcionado, dando la impresión de que quería escuchar algo más impresionante. Al siguiente segundo de los 3 que le quedaban bajo su espada. Me pregunté cuál sería mi último pensamiento. Los rostros de Alice y las demás pasaron por mi mente, la idea de volver con ellas, fue suficiente. La hoja de la katana tocó por fin mi cuello mientras el tiempo volvía a la normalidad en lo que tenía mi pensamiento pasajero. Pero, Ryu, ¿qué? El filo de la espada, no cortó mi cabeza. Podía sentir que tocaba mi cuello, dolió un poco gracias al golpe del metal, pero eso era todo. Seguía viva. Sobresaltándome, miré hacia un lado donde la espada tocaba mi cuello. Las runas inscritas en la espada brillaban, no sabía sus significados, pero esta sensación. Era como si, la espada estuviera viva. Beck, ¿qué significa esto? Miré hacia arriba para ver a Beck agarrando algo en su pecho. ¿Un collar? No, eran 2. Uno era de color rubí, al igual que sus ojos, y el otro azul como un zafiro. Por otro lado, el brazo que sostenía la espada la dejó caer al suelo con un ruido sordo. En el momento en que el objeto tocó la hierba del piso, su brillo azul se extinguió. Volví a cambiar la dirección de mi mirada hacia el chico. Escuché lo que dijo, pero no pude entenderlo, no era Koine, lengua común, ni lenguaje élfico. No, más que eso, Ryu. Cranel-san. Estaba segura, tenía que ser él. El hecho de que la maldición no me haya matado en ese instante no podía ser coincidencia. Extendí mi mano hacia él, esperando hablar por fin. Sin embargo, dejé pasar algo importante. Su cabello seguía oscuro. Cuando traté de usar mi pie para retroceder ya era muy tarde. Lo único que pude hacer fue ver cómo Beck desenfundó una espada corta de su cintura para atacarme. Beck,
Es una pena, pero solo conseguiste 3 segundos. Llevó su cuchillo hacia adelante, era un movimiento torpe, tal vez gracias a la desesperación que sintió hace un momento, pero aún así iba a apuñalarme en el corazón debido a su ridícula velocidad. Siento que tengas que ver esto, Cranel-san. Lo que buscaba Beth con mi muerte no era una simple venganza, si ese fuera el caso, entonces hubiera dejado que Cranel-san supiera primero dónde estaba Astrea-sama en vez de tratar de asesinarme, pero eso pasó a ser solo un objetivo secundario. Por lo que, sus verdaderas intenciones eran desesperar a Cranel-san con otra pérdida. Y tomar el control de su cuerpo gracias a su descontrol. El filo del cuchillo estaba a unos centímetros de mi pecho cuando las comisuras de sus labios se movieron un poco, prácticamente sonriendo por su victoria. Sin embargo, se detuvo en seco. No, más bien, algo lo detuvo. Beck, maldito idiota, así que este era tu plan. Una verdadera sonrisa apareció en su rostro esta vez mientras miraba hacia abajo donde el collar descansaba. Lo que me hizo darme cuenta de algo. Cadenas. Sin poder creer lo que veía, observé atentamente las cadenas que se extendieron por el cuerpo de Beck. Y la fuente, eran esos collares, o uno de ellos para ser precisos. Mientras el collar rubí solo brillaba, el azul zafiro era el que liberaba las cadenas. No era una atadura que impediría que te muevas, sino unas simples líneas con forma de cadena que se extendían por el cuerpo. Y aún así, la maldición no podía moverse. De hecho, tenía una expresión llena de dolor. Ya sea Cranel-san o él, ninguno de los dos parecían poder ser afectados por el dolor fácilmente. A pesar de eso, la maldición se retorció hasta tal punto que cayó de rodillas gracias a lo que sea que hacía ese collar. Luego de unos segundos, la mitad derecha de su cabello se estaba volviendo blanca, como era originalmente mientras que la otra permaneció oscura. Tienes razón, no podría moverme por mi cuenta, después de todo, la restricción es muy fuerte. Mi boca se abrió con sorpresa cuando lo escuché hablar. El tono de voz que uso era diferente de antes. No era seco o cortante, sino sereno y apenas lo suficientemente alto como para que lo escucharas perfectamente. Era Cranel-san. Beck, ¿cómo lo hiciste entonces? Se supone que no puedes intervenir en un rango mínimo de 1 minuto y medio. El otro lado, donde el cabello permaneció negro, parecía avisar que Beck seguía ahí. Cada uno con un lado, como las dos caras de una misma moneda. Bell. Bueno, digamos que tuve ayuda. Beck. Ya veo, al parecer nunca puedo ganar. Un tono fácilmente decepcionado se oyó por parte del que asumí era Beck, admitiendo la derrota. Bell. Sí, y esta vez, me desharé de ti por un tiempo. La conversación no duraría mucho, porque Cranel-san parecía estar tomando el control otra vez. Y ante las últimas palabras del peliblanco, su lado izquierdo, donde Beck todavía estaba medianamente consciente, tembló del miedo. Supongo que esta vez sí se acabó. Ryu dejó escapar un suspiro de alivio cuando Bell había tomado el control de nuevo. El chico, por otro lado, seguía sintiendo el dolor infernal de la correa que lastimaba su propia alma. Bell. Maldición, oye, Ryu-san. ¿Podrías ayudarme aquí? Con una sonrisa amarga, Bell llamó a Ryu con un gesto de la mano. Ryu. Ese sí, por supuesto. Sin poder caminar siquiera, el chico esperó pacientemente hasta que la elfa llegara por él. Cada segundo solo se podía traducir en años de dolor gracias al poder del collar. Ryu. ¿Qué debo hacer ahora? Bell. Sujeta el collar de rojo mientras aplicas poder mágico y pronuncia detener, con eso bastará. Ligeramente incómoda por el hecho de tener que acercarse mucho, Ryu atendió el pedido de Bell e hizo exactamente lo que le dijo. Ryu. Detener. Al siguiente instante, una bocanada de aire salió de la boca de Bell con urgencia. Soltando respiraciones pesadas una y otra vez al ser liberado del dolor. El peliblanco se recuperó luego de 1 minuto mientras Ryu esperaba a que se calmara pacientemente. Bell. Bien, ya estoy mejor, vaya pelea que tuvimos, ¿no es así? Ryu. Sí, Bell. Oh, por cierto, Beth te hizo nuevas heridas, ¿verdad? Déjame curarte, tengo mente y energía de sobra. Ryu. Pero. Bell. Tranquila, tranquila. Con una sonrisa un poco más clara y brillante de lo normal, Bell se cortó por debajo de la muñeca y dejó que su sangre cayera en las heridas de Ryu. Para la elfa, fue una escena de lo más extraña y perturbadora. Pero lo que más le inquietaba era, Ryu.
¿Estás seguro de que quieres ayudarme? Bell. HMM. Por supuesto, ¿por qué no lo haría? ¿Y en qué momento me creció un cuerno? ¿Y una cola? Respondió en corto, y luego se confundió al sentir extremidades que antes no tenía. Pero su comportamiento alegre y esquivo irritó a Ryu, quien no tenía idea de lo que pasaba. Ryu, ¿acaso ya se te olvidó por qué peleábamos? Ya no estás interesado en Astrea-sama. Su grito repentino hizo que Bell abriera un poco su boca en sorpresa. La sonrisa del chico no desapareció pero se volvió tensa. Bell, yo pude hablar con alguien mientras Bell estaba suelto. Esa persona me hizo entender las acciones de tu diosa. Así que ya no estoy interesado en matarla. Nuestro pacto, promesa, queda disuelto. Declaró tranquilamente. Entonces los ojos de Bell hicieron que Ryu se diera cuenta de algo. Él estaba feliz, como nunca antes, tanto que ni siquiera su anterior grito de enojo lo perturbó en lo más mínimo. Bell, bien, parece que tus heridas ya se cerraron, ¿pasa algo? Al notar la mirada que Ryu tenía sobre él, Bell ladeó la cabeza sin entender. Ryu. Yo, Kran. Bell. Llámame Bell. Genuinamente sorprendida por su pedido, Ryu dudó. ¿Ya eran lo suficientemente cercanos? Para una elfa como ella, esto era una pregunta importante. Por eso mismo, Bell no la presionó ni algo parecido, solo esperó pacientemente. Y finalmente, la elfa dejó escapar un largo suspiro. Ryu. Lo siento por todo, Bell. Inclinando su cabeza, Ryu se disculpó de nuevo. Pero la respuesta del chico fue: Bell, levanta la cabeza. Bell, ni tú, ni la propia Astrea, me deben una disculpa. Así que, sigamos llevándonos bien, Ryu. Puff Bell. Extendí mi mano hacia Ryu no, hacia Ryu. Y con una sonrisa, ella aceptó y la ayudé a ponerse de pie. No había necesidad de más palabras, lo que sentíamos, lo dejamos fluir en la pelea. Con esto fue suficiente. Bell. Por cierto, deberíamos irnos, puedo escuchar levemente a los aventureros de Riviria viniendo a ver qué pasa. Es un alivio que no hayan venido antes. Pude hacerlo, pero no presté mucha atención a lo que pasaba cuando Bell y yo cambiamos de lugar. Así que no sabía en qué momento sucedieron tantos cambios en mi cuerpo después del cuerno. Él tenía razón. El recuerdo de lo que estaba haciendo antes pasó por mi mente un segundo y me distraje. Ryu. Entiendo, vamos, ¿eh? Estiré mi mano rápidamente hacia Ryu para evitar que se cayera al suelo, me pareció natural, ya que el daño no podía ser reparado en su totalidad. Por mi parte, apenas si puedo estar de pie gracias a regeneración. Bell, déjame ayudarte. Sin preguntar, decidí montar a Ryu en mi espalda para llevarla lejos de aquí. Por supuesto, una elfa no se quedaría quieta ante esto. Ryu. Pero esto es... Bell. Tranquila, ahora somos más cercanos, ¿recuerdas? Respondí con una sonrisa que la hizo sonrojarse, aunque después de analizar lo que dije, me dio un poco de vergüenza también. Aunque, dejando esos pensamientos de lado, recordé lo que estaba viviendo hace unos minutos. Mis ojos se abrieron de repente, encontrándome con la nada. No, no era la nada. El viento soplaba con tanta fuerza que me mandaría a volar en cualquier segundo. Bell, ¿qué es este lugar? El ambiente tenía una iluminación gris, y alrededor solo había tormentas y huracanes de niveles catastróficos. No estoy en el mundo real, pero no parece mi mente, ¿qué es esto? Una de mis manos se fue a mi frente al recordar que estaba en mitad de un asunto con Ryu-san. Sabía que debía entrar en calma, pero no pude alejar el estrés. Después de todo, me dejé llevar. Recordé la euforia que sentí en ese momento, de seguro así es como se sentía estar drogado o algo parecido. Pero ese no era el problema, espero no haberle hecho nada a Ryu-san. Así que, estás aquí después de todo. El tiempo se detuvo cuando lo escuché. No fue por la sorpresa de saber que había alguien más aparte de mí, sino, esa voz, es imposible que la olvide otra vez. Vino de detrás mío, así que me di media vuelta. Sentía mi corazón latir fuertemente contra mi pecho, o algo así. La cosa es, no estaba seguro si era realmente esa persona. ¿Qué pasa? No deberías tener tanto miedo de verme, Lu. Imposible. Mi cuerpo entero estaba temblando al ver a la persona frente a mí, no por miedo o enojo sino tristeza.
Las preguntas que trate de formular, como ¿por qué estás aquí? O ¿cómo es esto posible? No salían de mi boca, en cambio, me esforcé por tratar de no llorar. Apenas unos cuantos metros lejos de mí, cierta persona estaba de pie, él tuvo que girar la cabeza para verme por el rabillo del ojo ya que me estaba dando la espalda. Aún así, verlo de espaldas era suficiente para reconocerlo. Después de todo, era la única persona en este mundo con mi mismo color de cabello. Bell. Ha pasado un tiempo. Fue todo lo que pude decir. En respuesta, sus ojos de color azul como el cielo me miraron con diversión. Y sus siguientes palabras retumbaron en mi corazón. Sí, es bueno verte otra vez, hijo. La persona frente a mí era Vergil Esparda. En otras palabras, mi padre.